patria tiene un nombre que es la Argentina, no olvide que es la Argentina. Y una cruz en el cielo que la ilumina, recuerden que la ilumina. Tierra de campo abierto, sol en la frente, no olvide el sol en la frente. Por ahí piensan distinto, su misma gente, son libres su misma gente. Mas si un gringo se atreve, todos presentes somos de sangre caliente. Soy un gaucho, señores, sangre de criollo, declaro que soy bien criollo. Bueno, bienvenidos a Producción Nacional. Hoy soy Juan Manuel Suaje Pinto, me toca reemplazar a Carlos Andris, que se encuentra con algún problemita de salud, así que le damos la bienvenida aquí a Producción Nacional. Todos los que quieran comunicarse con el programa lo pueden hacer a través de Facebook, poniendo canal TLV1, Toda la Verdad Primero, y también nos pueden ver en diferido por YouTube, así que lo pueden hacer a través de www.youtube.com barra canal TLV1, y ahí ya pueden ver toda la programación que tenemos. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, primero porque se armó una carpa de jubilados reclamando obviamente los derechos del 82%, y este es un tema que también en Producción Nacional nos importa porque tiene que ver con el ingreso, ¿no es cierto?, de los argentinos y particularmente en la clase pasiva, que es la más afectada en la economía nacional desde hace muchos años. Es la que los gobiernos castigan a los jubilados primero, castigan a la educación, castigan a la cultura, ¿no es cierto? Esos son los primeros castigos que generalmente ocurren cuando hay que realizar alguna especie de sacrificio económico. Nunca ocurren los de arriba, pero sí a los de abajo. Y en este caso se conformó una carpa reclamando el 82% frente a tribunales en Talcahuano y Tucumán. Están ahí, se van a quedar ahí hasta tanto la justicia dictamine que les debe por tema judicial el reconocimiento del 82% y muchos otros reclamos que tienen que ver con los juicios de los jubilados, con los juicios que el ANSES no paga y por supuesto con órdenes políticas que hace que el ANSES no pague. Por lo tanto, no teníamos mejor persona y la autoridad en este tema que invitarlo al señor Rubén Giovannini, que fue presidente del Movimiento Patriótico Nacional Previsional y que a partir de febrero de este año conforma la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados Adheridos a la República Argentina, que está apadrinado por las 62 organizaciones peronistas, si no me equivoco. Rubén, muchas gracias por estar en Producción Nacional. No, buenas tardes, gracias a usted por invitarme. No, para nosotros es un placer. Primero porque desde nuestra línea también nacional y peronista nos acordamos y siempre tenemos presente a Perón, que Perón decía: los privilegiados son los niños y los ancianos. Y los ancianos, cosa que no ocurre hoy, ¿no? Cosa que no ocurre hace mucho tiempo. Pero para
tirar más información y no ir sobre la coyuntura que estamos hoy, sino que hagamos un balance, ¿no es cierto?, de muchos jubilados, muchos pensionados, que no tienen la menor idea, que toman las cosas porque creen que les cae así, ¿no es cierto? Y cobramos 800 pesos, y bueno, ¿cuándo nos van a dar el aumento? En vez de reclamar el derecho que por ley les corresponde. Entonces yo quisiera que vos nos explicaras, ¿no es cierto?, qué es la previsión social o qué es la jubilación. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El problema es el gran desconocimiento que hay, no solamente del jubilado, sino también del trabajador. Porque los trabajadores deberían estar muy preocupados y deberían mirarse en el espejo del jubilado de hoy. Porque esto cada día se va agravando más en la medida que se va despilfarrando el dinero de las cajas, o la ANSES, vamos a llamar así, ANSES, que es el organismo que administra los fondos jubilatorios, que es un organismo anticonstitucional. Porque la Constitución dice, en el artículo 14 bis, que esos fondos tienen jerarquía, tienen autonomía y que deben ser manejados por los interesados con la participación del Estado. Los interesados son los trabajadores, los jubilados, que fueron ex aportantes, los trabajadores que aportan y los patronales, que son los que también aportan. Y una intervención del Estado por parte de un supervisor que supervise y mire qué se hace con ese dinero. Es decir, es clarito, debe ser manejado por los interesados con la participación del Estado, no por el Estado mismo como dueño absoluto, sin participación de ninguno de aquellos interesados, como ocurre hoy. Esto es el primer tema que ya estamos viendo que hay una violación constitucional. Cuando uno habla de previsión, tiene que empezar a pensar y a deducir de dónde sale el nombre, previsión. ¿Qué es la previsión? La previsión toma ese nombre, ¿por qué? Porque el trabajador, cuando es joven, prevé el sistema previsional a través del trabajador joven, dice, bueno, yo voy a llegar a una determinada edad donde mi cuerpo no me va a dar para que yo siga trabajando. Por lo tanto, voy a hacer un ahorro en mi vida de joven en función de las profesiones que yo desempeñe y a ahorrar en función de mis ingresos un porcentaje, otro porcentaje la patronal, y hacer un fondo para que cuando yo llegue a la edad de obtener la jubilación, pase a tener una vida decorosa sin trabajar. Este es cuando el espíritu decorosa, ¿de qué se refiere decoroso? Se refiere a otra gama, ¿no? No, decorosa es el sistema previsional argentino nace después de que en la Constitución de 1949 se anunciaran y se quedaran insertos en esa Constitución los derechos de la ancianidad. Los derechos de la ancianidad eran 10 puntos en los cuales se garantizaba vestimenta digna, donde se garantizaba comida digna, atención médica digna, un techo digno, es decir, todo aquello que el hombre necesita para ser digno. Entonces, todo eso es lo que te garantiza la seguridad social en su espíritu, debe garantizarlo, y la misma Constitución lo dice. El artículo 14 bis, que luego pasa a reemplazar esos 10 artículos constitucionales de la Constitución del 49, dice así: el Estado garantizará la seguridad social. La seguridad social es la protección de la persona mayor, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. E integral porque debe cubrir todas las necesidades del hombre, e irrenunciable porque nadie puede renunciar a su dignidad. Se crearán los organismos, que es lo que hoy es el ANSES, que será administrado por los interesados. Y hay tres palabritas que son las garantías de que todo esto ocurra: jubilaciones y pensiones móviles. ¿Eso qué significa? ¿Que se vaya readaptando de acuerdo a los tiempos? No, la movilidad es la garantía que surge de la primera reglamentación del 14 bis. Cuando, por supuesto,
yo no estoy de acuerdo con la reforma constitucional del 57, porque entiendo que fue hecha por un gobierno de facto, carente totalmente de jerarquía jurídica para poder reformar una constitución, pero es lo que hay y tenemos que adaptarnos a lo que ocurrió. Pero al reformarse la Constitución Nacional, ¿qué sucede? El artículo 14 bis reemplaza el artículo 37 de la Constitución Nacional, donde estaban los derechos del trabajador, los derechos de la ancianidad. Entonces, ese 14 bis, que era un nuevo artículo constitucional, por artículo 28 de la misma Constitución, debe ser reglamentado por ley. Se reglamenta por ley, y esa ley, la 14499, que fue aprobada el 21 de septiembre de 1958 y publicada en el Boletín Oficial el 17 de octubre de 1958, gobierno de Arturo Frondizi, esa ley decía que el trabajador al jubilarse percibiría el 82% móvil del puesto, cargo u oficio que desempeñare en su vida de trabajo. Es más, era más favorable todavía al trabajador. Decía, agregaba, el cargo de mayor jerarquía que hubiese desempeñado en su vida de trabajo. Esto era, ¿por qué esa cobertura? Porque supongamos que usted era gerente de una empresa y esa empresa cierra. Y usted tiene una edad en la cual en el mercado laboral no encuentra trabajo y tiene que ir a trabajar para cumplir los requisitos, porque usted también tiene requisitos como trabajador. Usted para jubilarse tiene que aportar 30 años en estos momentos y tener 65 años. Y esos son los requisitos que se le exigen para usted poder jubilarse. Ahora lo extraño de todo esto, que a la gente que aporta se le exigen todos esos requisitos. Y a otros les regalan jubilaciones sin haber aportado nunca. Y eso es lo que no corresponde. Después vamos a pasar ese tema. Sí, sí. Pero si usted se quedaba sin trabajo, usted iba y se conseguía una changa de peón, de lo que fuera. Entonces era injusto que usted, habiendo trabajado y aportado durante toda una vida como gerente, terminara cobrando como un peón. Es decir, le preservaba su ahorro. Por eso le decía, hubo el cargo de mayor jerarquía que hubiese desempeñado en su vida de trabajo. Entonces acá apuntaba esto. Apuntaba al espíritu verdadero de la seguridad social. Ese espíritu que prevalecía el hombre a lo económico. ¿Y de dónde surge el 82%? Porque todo el mundo habla del 82%, pero no sabe de dónde surge el 82%. Exacto. El 82% surge de un estudio que se realiza donde también participa la OIT. Participaron los gremios, me acuerdo mi viejo anduvo ahí peleando por ese tema, era delegado gremial, y en aquel entonces participaban muchos más los trabajadores, porque era el futuro de ellos. Claro. Participaban los trabajadores, los sindicatos, en toda esta problemática de la previsión. Y el 82% se hizo un estudio donde se veía cuánto gasto yo yendo a trabajar. Yo gano 100. Bueno, para ir a trabajar, ¿cuánto gasto tengo? De viático, de viaje, y se calculó en un 18%. Entonces, como yo ya no voy a ir más a trabajar, ese 18% no lo voy a tener necesidad de gastarlo, entonces para que yo mantenga mi poder adquisitivo y la vida que yo formé en función de mis ingresos que yo percibía como trabajador, tengo que ganar el 82% móvil. ¿Qué es lo móvil? Es que si yo hoy estoy en este puesto y gano 100, me jubilo, gano 82, si esto se va a 200, yo tengo que ganar 164. Yo mantengo la movilidad en el tiempo. Ese porcentaje del 18% se tiene que mantener en el tiempo. Lo que ocurre ahora es que esa movilidad no se aplica. Se aplican sistemas de supuestas movilidades que cada vez que hay un aumento, cada vez se aleja más el trabajador del ingreso del jubilado. Por eso hoy el 80% de los jubilados está en la mínima, cuando en el año 2003 el 80% de los jubilados estaba por arriba de la mínima. ¿Esto qué significa? Significa que han venido, la palabra sería sovietizando el sistema, igualando para abajo y logrando lo que siempre procuraron,
que el sistema previsional dejara de ser un sistema de protección a la vejez para pasar a un sistema de subsidio a la vejez, que si hay plata le damos y que si no, le damos una caja de comida. Y esto no es el derecho constitucional, ni mucho menos lo que la Constitución garantiza en el artículo 14 bis. Después, aparte, se violan pactos internacionales, derechos que están insertos en los pactos internacionales, en los pactos, por ejemplo, en los derechos y deberes del hombre, donde se protege la ancianidad, a la gente mayor, donde hay una serie de protecciones, como por ejemplo el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, obligación del Congreso de delinear leyes que le den una protección a las damas, a las mujeres, al anciano y a la niñez, que se le dé preponderancia y una protección adecuada. Es una protección adecuada pagarle a un jubilado 1.800 pesos. Es una locura. Cuando estamos hablando de que la canasta básica está arriba de los 3.500. Eso es condenarlo a la persona mayor, porque aparte tiene la gravedad de que cuanto más tiempo dura uno, más achaque tiene. Y al tener más problemas de salud, más gastos de remedio. Entonces, no le alcanza lo que percibe para cubrir adecuadamente su salud. No le alcanza lo que percibe para tener una adecuada alimentación. No le alcanza lo que percibe para tener una vestimenta digna. No le alcanza. Y entonces, ¿dónde están todas esas garantías que enuncia la Constitución Nacional en su artículo 14 bis? ¿Y de qué sirven los tratados internacionales en todo esto si no se respeta la misma Constitución Nacional? ¿Qué importancia pueden tener para los que no cumplen la Constitución firmar o tener acuerdos con tratados internacionales que en realidad es más vergonzoso? Es más vergonzoso. No, es más vergonzoso porque ellos... Lo hace internacional. No, porque internacionalmente el Estado argentino se comprometió en el año 2009, noviembre de 2009, firmó un acuerdo comprometiéndose, primero, a terminar con esta ignominia, porque una cosa es que me violen una ley y otra cosa muy diferente que me violen mis derechos constitucionales. Antes que jubilado, toda persona es ciudadana. Ciudadano o ciudadana. Si yo soy un ciudadano, tengo todos los mismos derechos que cualquier otro que sea joven, que sea menos viejo, que sea mayor. Todos tenemos una cantidad de derechos que son irrenunciables, como el mismo palabra en la Constitución lo dice, es irrenunciable. Ese derecho al cual yo no puedo renunciar me obliga a mí a defenderme y a pedir que me entreguen lo que es mío. ¿Y qué es lo mío? Lo que la Constitución está diciendo. Movilidad en mis saberes y, por supuesto, todo aquello que yo aporté tiene que volver a mí en función de las necesidades que yo tengo para tener una dignidad en mi vida hasta mi muerte. Este es el espíritu de la Constitución. Lo que pasa es que aquí, a través de leyes que se hicieron en el Congreso de la Nación, de la democracia, entre comillas, porque toda democracia, yo tengo entendido como peronista, que debe hacer lo que el pueblo necesita para su felicidad, y no llevarme a trabajar 5 años más, porque falta plata, y no solamente llevarme a trabajar 5 años más, sino bajarme el haber inicial cuando me jubilo, y no hacer de mí un cliente político al cual necesita de una caja de comida que tengo que ir a pedirle a un puntero para yo poder tener algo para comer, cuando yo tengo una garantía constitucional que no se me cumple, porque yo tuve deberes y los cumplí. Yo aporté al sistema, y en ese aporte que yo tuve estaban mis ahorros, y esos ahorros que yo puse ahí, cuando llegue a la edad de jubilarme, tienen que volver a mí. Esto es como poner plata en un banco. Pero voy a poner un ejemplo. Yo pongo plata en un banco y ahorro, y el día que voy a retirarla me dice, mire, se la di a su vecino porque estaba necesitado. ¿Y a vos quién te autorizó? Y no, pero lo que pasa es que hay que ser solidario. Ah, sí, a él le falta un ojo, yo me tengo que sacar el mío para ser solidario. No.
¿Cuánto? Nos cargan. Sí, por supuesto que bueno, esto es algo que viene de antaño, ¿no? Eso es lo que quería preguntar pero lo vamos a hacer después de este corte comercial. Pero quiero que me diga, ¿te hace cuánto los jubilados son el pato de la boda en estos temas? ¿Y por qué? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los jubilados? Pero eso me lo vas a decir en 2 minutitos cuando volvemos a este corte. Volvemos enseguida, no se vayan. Bueno, continuamos aquí en Producción Nacional y tenemos la presencia de Rubén Giovannini, presidente de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados Adheridos de la República Argentina, que está hoy bajo el patrocinio de las 62 organizaciones peronistas. Rubén, yo te había dejado picando ahí una pregunta. ¿Por qué siempre el tema jubilatorio, los fondos jubilatorios son el pato de la boda para cualquier proyecto gubernamental de otra cosa que no tiene que ver primero los jubilados? Esa pregunta primero, después tenemos miles. Mirá, acá hay una cosa que todo trabajador que aporta tendría que preguntarse. Y todo jubilado que cobra su haber también tendría que hacerse esa pregunta. Si el sistema es, como dicen, es tan deficitario, ¿por qué razón las AFJP le entregaron al gobierno cuando el gobierno se apropió, los renacionalizó? Le entregaron 2 veces lo que había depositado como fondos en el Banco Central, como reservas. Primero había que preguntarse quién le dio el manejo de esos dólares, donde un 30% se quedaban las empresas como gasto administrativo. Imagínense ustedes el dinero que se quedaron, fortunas, los bancos que estaban detrás de cada una de las AFJP. Y por otro lado, los mismos que descubrieron la panacea de la jubilación privada fueron los que levantaron 4 manos para después renacionalizarlas. Aparte con salario. ¿A quién le dieron ese negocio? ¿Cuánto hubo en el medio para quebrar el sistema previsional y darle el manejo de ese dinero a las AFJP? Esto habría que preguntarse y nadie se lo pregunta. Después vuelve el dinero y como hay una gran masa de dinero, está siendo utilizada para financiar empresas quebradas, está siendo utilizado para fútbol gratis, que es todo eso para el clientelismo político, para automovilismo gratis, para... Usted imagínese, el Fondo de Sustentabilidad que fue creado para proteger el dinero de los jubilados, da crédito al 4% anual, cuando hay una inflación del 25%. ¿Cuánto va a perder el Fondo de Sustentación en cada préstamo que se dé para hacer esas viviendas que anunció la Presidenta? Entonces yo estaría preocupado, si fuera un trabajador joven, ¿qué va a pasar conmigo en el mañana? Y esto es lo que no se dan cuenta los jóvenes, los trabajadores, porque es plata de ellos también. Yo siempre le digo a los jubilados, miren, acá hay una situación. ¿Por qué usted no se defiende? ¿Y sabe por qué? Porque no sabe que usted tiene algo que le están quitando y no sabe que es suyo. Si yo voy arriba de un micro, arriba del subte, que es muy común que pase, y llevo 100 pesitos, 50 pesos en el bolsillo, y viene alguien de atrás y me mete la mano en el bolsillo, lo primero que atina uno, yo como cualquiera, es a defenderlo, a no dejar que le saquen los que de uno. Sin embargo, van a la ventanilla del banco y a veces están cobrando los miserables 1.800 pesos y tendrían que estar cobrando 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, según los casos. Y no saben que esa plata que se queda ahí, que se la queda el ANSES, que es de ellos y que se la tienen que devolver. De ahí la gran cantidad de juicios, de reajustes. Pero yo me pregunto, ¿es lógico que un ciudadano, para gozar de un derecho constitucional, tenga que vivir haciendo juicio? Bueno, está pasando prácticamente en todos los que se jubilan, ¿no? En los militares. En todos. A los militares porque le pagan en negro. Empecemos por ahí. El primer evasor es el Estado argentino, es el gobierno, que tomó como instrumento sumas no remunerativas para pagar sueldo. La ley de contrato de trabajo, la 2744, era clara, decía todo lo que el trabajador percibe
en dinero o especie, hace salario. ¿Qué quiere decir esto? Que si hace salario tiene que pagar el aporte correspondiente. Inventaron el ticket canasta. Recalde, después de 18 años que se cobró, se dio cuenta de que eso era un pago en negro. Yo me di cuenta el otro día que lo inventaron y era delegado gremial. Él es abogado y tardó 18 años. Entonces que no me jodan, esto ya está todo armado para saquear el bolsillo de los argentinos. Porque ¿de quién era el negocio del pago ticket con canasta? Claro, el trabajador no se da cuenta porque lo recibe, y lo peor de todo es que hubo sindicalistas que aceptaron esta modalidad de pago. Que eso es lo malo. Que lo hacían casi todas las empresas. Que eso es lo malo. Sí. Que los sindicalistas aprobaran ese tipo de medidas, porque ellos fueron los responsables de ese pago en negro. Pero si uno recurre a la justicia le dice, no, tiene razón, señor. Ese dinero que usted percibía tenía que haber gozado de descuento jubilatorio. Porque si yo lo recibo en especie, pero yo voy a un supermercado y es plata. Ahora, ¿qué pasaba? Como los jubilados no sabían todo este tema, el trabajador cobraba, iba al supermercado y tenía 600, 700, 1000 pesos para ir a gastarlo. Y eso era un sueldo, era parte de su sueldo. Sí. Porque después cuando se jubila, él se encontraba con que te ganaba 1000 del ticket y 2500 de sueldo, por ejemplo, para poner una cifra. Entendía de que eso era como si fuese una especie de bonificación. Exacto, un arreglo. No lo entendía como que era guadañado de su salario. Claro, eso era un pago en negro que se le hacía, que a él lo perjudicaba. Claro. A él lo perjudicaba y no lo sabía. Claro. Cuando él se iba a jubilar, ahí se encontraba con la realidad. ¿Por qué? Porque estaba ganando 3.500 con ese vale y pasaba a ganar menos de 1.500 pesos. Entonces, de ahí que después salió el fallo Alif y salieron fallos que ponen en orden constitucional la cosa, en orden legal, porque el pago en negro es delito aparte. Y si uno se pone a analizar que a la gendarmería le pagan en negro, que a la prefectura le pagan en negro, que a las policías le pagan en negro, que a las Fuerzas Armadas le pagan en negro, que a empleados públicos de muchas reparticiones le pagan en negro, entonces tengo que decir que tenemos un gobierno delincuente. ¿Por qué? Porque pagar en negro es delito. Ahora, ¿por qué nadie se levantó en contra de eso? Porque no lo saben. Ahora la gente se está dando cuenta. Pero eso se ve en el recibo de sueldo. Sí, pero no. Dígame, alguna vez, y esto entre nosotros, a los chicos, yo le pregunto, a los chicos, ¿qué le dan con plata nuestra? ¿Qué le reparten? No, pues, ¿por qué no le reparten constituciones mejor? Que aprendan a defender sus derechos y a saber qué dice la Constitución Nacional. Hay una ignorancia total de los derechos del ciudadano, de la Constitución Nacional, los derechos que tenemos. Si la ciudadanía supiese la Constitución Nacional, cada vez que le matan a un familiar tendría que recurrir en juicio contra el Estado, porque el Estado es garante de la seguridad de todas las personas. Lo que pasa es que acá, fíjense qué pícaros que son ellos, que hicieron una ley especial para indemnizar a aquellos que se alzaron en armas durante una democracia. A eso le indemnizaron a toda la familia. Y no es la misma muerte la que el pobre diablo que salió a trabajar y lo mataron en la puerta sacando el coche, o aquel que venía con sus hijos de paseo y venía a entrar el coche a su garage y lo mataron como perro delante de sus hijos. ¿Alguna vez el Estado lo indemnizó a toda esta gente? Bueno. Y tiene la obligación de hacerlo, constitucionalmente hablando, porque ante la ley todos somos iguales. Y si el Estado, porque dice, no, pero a eso lo mató el Estado, en forma indirecta también a esto nos mató el Estado, porque no le dio la protección que le debe dar en función de los derechos constitucionales y las obligaciones constitucionales que tienen los gobernantes. Bueno, siempre que hablamos del Estado nos olvidamos que el Estado somos todos nosotros, ¿no? Y que en realidad el gobierno es el responsable. Se representa en un gobierno. Claro, que representa en un gobierno. Y el gobierno es el que se aprovecha justamente del Estado, que somos todos nosotros, para indemnizarse ellos y darse todas las prerrogativas y ventajas que tuvieron, por ejemplo, los montoneros, los del ERP y todos los que figuran desaparecidos, aparecidos y los que sufrieron mayor o en menor medida. Eso lo han hecho. Algún día se tendrá, o no ellos, pero cuando el péndulo vaya para el otro lado, tendrá que resarcir a la parte que ha sufrido las consecuencias de este gobierno.
y seguiremos nosotros del Estado pagando e indemnizando de uno al otro cuando de repente no tenemos nada que ver. Eso también es parte de toda esta injusticia o esta maquinaria diabólica. Esto es una maquinaria diabólica porque lamentablemente la justicia que tenemos no trabaja como debería trabajar. Totalmente. Y si no, mire, von Jhering es un pensador alemán, Rudolf von Jhering, que tiene un libro muy interesante que habría que leerlo. Yo le aconsejo a toda aquella persona que le interese toda esta problemática, leer ese libro. El libro se llama La lucha por el derecho. Es un libro simple, claro, que dice, la lucha por el derecho parecería una cosa insólita, ¿no? Que la paz surge a través de la lucha. Entonces dice, hay alguien que tiene algo que cree que le pertenece a él, y hay otro que dice, no, eso es mío. Entonces se enfrentan dos posturas, y aquel que tiene el derecho lo consigue, y ahí llega la paz, cuando el que tiene el derecho lo consigue. El que demuestra tener el derecho lo consigue. Pero dice, pero también tiene que estar preparado para defenderlo después, porque aquel que lo perdió va a querer arrebatárselo nuevamente. Y define a la justicia, que la mejor definición, que yo lo hice en un comunicado que hemos estado repartiendo en la plaza donde estamos frente a tribunales, los jubilados reclamando. Dice, la justicia la imagen de la justicia es una diosa romana, porque nuestro derecho viene de Roma. Entonces, dice, en una mano tiene una balanza y en la otra tiene una espada muy grande. La balanza es donde se pesa el derecho y se lo da y se lo otorga a quien lo tenga en función del peso, que mayor peso tenga ese derecho. Lo que supuesta justicia pesa. Entonces, y el derecho mío es mayor que el otro, entonces yo tengo el derecho. Y la espada es para que obligue a que es la fuerza que le da a la justicia para que ese derecho se lo dé a quien lo tiene. La espada sola es la fuerza bruta. La espada sola es el derecho de las bestias, el derecho de las bestias, el derecho de la fuerza. Pero la balanza sola, sin la espada, es la justicia castrada. Hoy en Argentina esa esfinge debería seguir con la espada o debería retirarse la espada. No, es que hoy tenemos una justicia castrada, porque esa espada no está en condiciones de ser usada. Donde vio usted que un juez reclama el auxilio de la fuerza pública, porque no sé de dónde sacaron de que responde al poder político la fuerza pública. La fuerza pública fue creada para la seguridad de los ciudadanos y para auxiliar de la justicia. Y sin embargo, la justicia reclama el auxilio de la fuerza pública y un ministro se da el lujo de ordenar que no concurran. Eso es sedición, señor. Eso es sedición. Y después hablan de golpismo. Eso es sedición. Eso es golpismo. Cuando se anula uno de los poderes independientes del Estado y se desconoce ese trípode en el cual se afinca la República. La República está apoyada en tres poderes que son independientes uno cada del otro. Usted tiene el poder ejecutivo, es el poder administrador, que jura respetar y hacer respetar la Constitución, cosa que no ocurre, por lo menos en el caso de los jubilados. Después se lo voy a explicar. El poder legislativo, que es el que debería legislar dentro del marco regulatorio de la Constitución Nacional, cosa que tampoco cumple con respecto a los jubilados. Y también el poder judicial, que sería el poder independiente que debería controlar el accionar del poder ejecutivo para que no avance sobre los derechos constitucionales de todos los ciudadanos y que las leyes que surjan del Congreso tengan ese marco regulatorio y el límite que le impone la Constitución Nacional. Sin embargo, el Poder Judicial, lo estamos viendo en estos días mismo, está siendo un apéndice del Poder Ejecutivo, al cual persiguen jueces, amenazan, avanzan sobre el Poder Judicial.
Y eso es golpismo, señores. Eso es terminar con la República para erigirse en una dictadura o una tiranía. Y esto no lo digo yo, lo dice Montesquieu. Porque Montesquieu lo plantea clarito cuando dice que cuando el poder ejecutivo y legislativo se unen en un poder y anulan a la justicia, de ahí surgen las peores tiranías. Bueno, es lo que estamos viviendo, ¿no? Y no lo dijo en el año 1770 y pico, no lo estamos diciendo ahora. Parece que soñó que iba a haber una Argentina que pasaba lo que está pasando hoy. Lo estamos experimentando. Te pregunto una cosa, ¿cuántos jubilados hay en la República Argentina? 5 millones largo. 5 millones largo. ¿Cuántos están en juicio de reclamo de que se le pague lo que se te Y hay 500.000 reclamos, pero que hay afectado debe haber por lo menos 2 o 3 millones. Porque hay muchas jubilaciones que se dieron, que se deberían haber dado, que yo no me opongo que le den jubilaciones a aquella gente que no tiene un ingreso. Yo no había lo que se llamaban las jubilaciones graciables. Claro, que se le daba que desde ahí se tenía que haber dado. Desde la jubilación graciable se da desde otro presupuesto, no del presupuesto que hay. De los jubilados. Exacto. Para eso hay un presupuesto de acción social, que en estos momentos se utiliza para hacer agrupaciones políticas como la Cámpora, Unidos y Organizados y muchas cosas. Entonces, lo que hay de presupuesto para ese tipo de cuestiones sociales lo usan para política, y el dinero que es de los jubilados lo utilizan para darle jubilaciones a quienes no le corresponden. Porque una cosa es una pensión graciable y otra cosa es una jubilación. La jubilación surge de un derecho que yo tengo. La pensión graciable es algo que se da, pero que yo no tengo derecho a reclamarla. Puedo tener la protección del Estado, dármela en función de que soy un ser humano, pero eso no me da derecho a mí a exigir tener una jubilación cuando yo no aporté al sistema. ¿Cómo ven ustedes que están en este conflicto de pedido de que se eleve por lo menos la jubilación de la mayoría de los jubilados? Por ejemplo, la cantidad de jubilaciones, privilegios que tiene el Congreso, que tienen diputados, senadores, gobernadores, presidentes. Bueno, esta es otra cosa. Fíjese que a nosotros nos dicen que no hay dinero para darle un aumento acorde a la necesidad del jubilado, y hace muy poco tiempo, no bien asumió Amado Vudú como presidente del Senado, otorgó el 100% de aumento a toda la gente de ahí, digamos, diputados y senadores. Y un senador no gana menos de 40.000 pesos, y el 100% son 40.000 pesos más. Y un jubilado. Hay jubilaciones graciables de dólares, en dólares tipo. Hay jubilaciones en dólares, sí, que se hicieron antes de irse aquellos que cuando el peso era peso dólar, se aseguraron por ley que a ellos se les siga pagando en dólar. Entre ellos está Cafiero y algunos más. Sí, Cafiero y algunos. Creo que está la ministra Garret, también está en esa. También, ¿no? En ese grupo, sí. Ahora, en esa temática el gobierno no los toca. De repente los usa de muletilla, de crítica, pero en realidad... Usted sabe que hay un viejo refrán que dice, en el campo se dice, entre bueyes no hay cornada. Sí. Más claro imposible. Otra cosa, hace poquito, hará 2 días o un día, se le autorizó un juicio a cobrar a un jubilado de 103 años. 103 años, que estuvo 50 años en juicio con el Estado. Pero, perdóneme, le voy a decir algo. Y ahí usted está actuando en forma impropia, porque imagínense, sacar esto a la luz, decir esto, está mal. Porque así como hay hombres de 103 años que esperaron 20 años para cobrar su juicio, hay jubilados VIP que entraron su jubilación, su reclamo, como la madre de la presidente, y en 2 años cobró reajuste y le actualizaron el haber. Entonces usted fíjese que para algunos hay justicia rápida y para otros no es así. Entonces usted cuando le toque también tiene que mostrar que también el sistema es rápido cuando quiere, es rápido cuando quiere. Supuesto. Para 103 años, recién ahora, recibir o que le autorice el juicio, es decir, hay que ver si el ANSES se lo paga. Y le digo más, anunciaron que le van a pagar porque tomó Estado público. Claro.
Si no esperaban salió en los diarios, por eso como Estado público. Ahora, porque la justicia eso es lo que ellos esperan, la muerte. Esto es una... Quedarse con la plata de los muertos. Hay algo que yo no sé, pero con el tiempo hay pactos internacionales suscritos por la Argentina que condenan la tortura y condenan el genocidio como delito de lesa humanidad. Y estos crímenes no tienen, por supuesto, no terminan en el tiempo. Están siempre propensos a ser juzgados. Y genocidio es eliminar un grupo étnico, religioso, digamos una parte de una sociedad, eliminarlo. Y yo creo que lo que se está haciendo con el jubilado es un genocidio, es la anulación de las personas mayores, eliminar personas mayores. Algún día este tema tendremos que discutirlo en la justicia argentina, y donde va a haber muchos jueces involucrados en esto, porque en el tiempo la justicia no llega y es la muerte del jubilado la desaparición física. Y yo creo que hay muchos más desaparecidos jubilados que aquellos desaparecidos que se alzaron en armas en su momento. Porque si tomamos desde hace 20 años esta parte, la cantidad de jubilados que han muerto sin obtener justicia, habiendo reclamado un derecho constitucional que no se le otorgó, ahí hay una responsabilidad por parte de funcionarios, jueces, y algún día habrá que, así como ahora están investigando militares y están porque violaron derechos humanos, no comer es un derecho humano. No poder atender bien su salud por no poder comprar los remedios también es un derecho humano y está protegido por varios pactos internacionales. Y en el caso de los jubilados no se cumple. No vestirse adecuadamente, no tener una vivienda digna, todo eso son derechos humanos del jubilado que tampoco puede gozarlo si no tiene la ayuda de un hijo o de un familiar. Y entonces, ¿es o no es genocidio? No lo vamos a decir nosotros, algún día lo van a decir los jueces. Bueno, no cabe la menor duda de que desde el advenimiento de la democracia se han cometido los mayores genocidios de la historia argentina. Por supuesto. Con los jubilados, con las familias, con la inseguridad, con los corralitos, ¿no es cierto? Todos estos dramas económicos que han alterado la vida de los argentinos y que han muerto miles de personas sin hablar de la inseguridad, la seguridad, etc. Con las privatizaciones, usted no tiene una idea aproximada de la cantidad de gente que murió cuando se privatizaron las empresas del Estado. Ahora vamos a tocar ese tema, vamos a hacer un cortecito, volvemos enseguida y vamos a redondear esta media hora, estos 20 minutos que quedan de todo esto que queda pendiente sobre los jubilados. No se vaya, volvemos enseguida. Bueno, seguimos aquí en Producción Nacional con Rubén Giovannini, de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados Adheridos de la República Argentina. Y estamos tocando el tema tan importante que hoy sigue siendo noticia, va a ser noticia porque por la gran injusticia que se está cometiendo sobre la clase pasiva, que es no cumplir con lo que la Constitución manda, que es lo que hacen los gobiernos constitucionales o democráticos, entre comillas, que han usufructuado el dinero de los jubilados para otros temas de la política nacional. Esa gran injusticia. Y con Rubén estamos hablando de este genocidio que no se hace cargo, ¿no? Pero que ha muerto mucha gente con la privatización. Con las privatizaciones, por ejemplo, fíjese la perversidad. La gente quedó en la calle, por eso, trabajo, ¿no? La gente, esto fue un shock. Sí. Porque primero le vinieron con el grupo, que aparte nadie le dijeron cómo vino toda la torta esta. Cuando se aprueba la reforma del Estado, los créditos internacionales que dieron al Estado argentino para despedir trabajadores argentinos es infernal. Y después los argentinos tienen que pagar la misma indemnización que recibió cuando lo echaron de su trabajo, porque en definitiva lo echaron. O te vas, o si te vas recibís 100. Si te vas, recibís 100. Y si te echamos, te vamos a dar 50. ¿Qué elegís? Entonces, retiro voluntario que no era tan voluntario. Y mucha gente
Me faltan 5 o 6 años para jubilar, me agarro 40, 50, 60 mil pesos dólares en ese momento. Digo, lo voy manteniendo y después me jubilo. Al tiempo que privatizaron todo, un año más o menos, elevaron la edad jubilatoria a 65. Y el tipo que tenía 55 tenía que esperar 10 años. Ahí entró la desesperación. Porque en el mercado no había trabajo, porque le pedían gente joven, y hay la gran cantidad de desocupados, y ahí nacieron los piqueteros, ahí nacieron los desocupados, ahí nacieron todo eso que en la Argentina no existía. En la Argentina el piquetero existía cuando había una huelga, y se hacía un piquete de huelga para evitar que hubiese carnero, que se le llamaba, que entraran a trabajar y a romper la huelga. Hoy piquetero es todo el tipo que no labura. Entonces, todo esto fue una creación maléfica por parte de Menem, Cavallo, porque no solamente dejaron sin trabajo al pueblo argentino, sino que las indemnizaciones la pagaron con plata de empréstitos que le dieron para esos fines, y que hay que devolver al mismo pueblo a través de sus impuestos. Entonces hubo una gran cantidad de muertos por estrés, cáncer, porque el cáncer es una enfermedad psicosomática, que aquel que tiene una gran depresión contrae enseguida enfermedad, le bajan la defensa, pero gente que se ha pegado tiros, gente que se ha tirado bajo los trenes, y esto no sale en los periódicos, y estas son muertes de argentinos, muchísimos. Y con respecto a los jubilados pasa exactamente lo mismo. Al jubilado, primero empezaron con estas leyes que fueron vaciando las cajas, bajaron los aportes patronales, privatizaron el sistema y la plata la manejaba otro, pero mire qué casualidad, cuando después de 12 años de recaudación, cuando tenían que empezar a pagar, hubo un Salvador que vino, se erigió el nacionalista, cuando fue el primero en optar por el sistema privado, Néstor Kirchner, fue el primero en anotarse en la jubilación privada, y él descubrió que ya no servía ese sistema y trae todo nuevamente la plata. ¿Usted vio que pelearan arduamente, que hicieran juicios internacionales para que le devolvieran el dinero que administraban ellos? ¿Usted vio? No hicieron nada. ¿Sabe por qué? Porque iban a tener que empezar a pagar. Entonces ellos administraron durante 12 años la guita nuestra, se llevaron un 30%. Toma, ahora se te cargó y pagamos. Yo no pago. Y sin duda. Una estafa. Claro, pero la estafa la han hecho. Porque ese 30% tendría que estar dentro del sistema. Y con la excusa de que no había plata porque se había privatizado, a los jubilados los plancharon. Hubo varios años que no hubo aumentos. Se reclamó, sacaron un fallo escandaloso llamado Chocobán, donde a toda una generación de jubilados la estafaron. Luego vino esta corte tengo que reconocer que ha actuado con respecto al derecho del jubilado correctamente, le ha dado la razón y ha determinado bien lo que era movilidad. Dice, en el fallo Adaro es la proporcionalidad razonable que debe existir entre lo que gana el trabajador y el haber de jubilado. Y eso está marcado. Lo que pasa es que el jubilado no sabe sus derechos. Al no saberlo, no actúa, no lo defiende y permite. Gracias a Dios ahora se está más o menos interiorizando, porque hay programas como el suyo que invitan a personas como yo, que estoy empapado en el tema, que hace 20 años que vengo peleando con respecto a este tema. Antes la excusa era, pero vos no sos jubilado, y como si yo fuera un ser de otro planeta. No soy jubilado, pero lo voy a hacer. Antes no era gordo, era flaco, ahora soy gordo, pero soy la misma persona, la cual aportó siendo flaco, teniendo bigote y teniendo pelo. Hoy soy gordo, no tengo bigote y estoy pelado, pero soy la misma persona que en su momento cumplí con mis deberes y ahora que tengo derecho me dicen, y no alcanza la plata. ¿Y qué hiciste con mi plata? ¿Cabe la pregunta o no? Sí. Ahora, ¿qué hiciste con mi plata? Quiero preguntarte, siempre que hubo alguna crisis económica, los que pagaban o financiaban la crisis fueron los fondos jubilados, los fondos previsionales. Si vos tuvieras una idea, la plata que entra. Debe ser. Esto es en general, también lo hacen en Estados Unidos, en Europa, en todos lados, ¿no?
Ahora siempre existieron modalidades en las cuales se compensaba. Por ejemplo, impuestos, ¿no es cierto? O por ejemplo el caso del IVA, ¿no? Que se acuerda que nosotros llegamos al 11% y Cavallo dijo por 9 meses, para recuperar el sistema previsional, lo subimos al 21%. Ahí llevamos ya 22 años del 21%. Ahora entrará el 11% total del IVA. Claro, habrá que ver. Tema. Ahí habrá que ver. Si vos acá en el Ancel la ves como partido de tenis. Vos la mirás, pero no la tocás. Y también vos me comentabas de que el pulso telefónico, ¿no? Esa fue una gran estafa. Que era también para el Sigue siendo una estafa. ¿Cuánto llegó de eso a los jubilados? ¿Cuánto? Contame. En el momento que María Julia privatiza Entel, había una deuda al sistema previsional de 1.600 millones de dólares que no se habían aportado por el aumento al pulso telefónico que por ley se había aumentado para el sistema previsional. Nunca lo aportó Entel, se sigue pagando porque se transfiere en la empresa y en la tarifa sigue ese aumento, y las empresas privadas no lo aportaron nunca. ¿Eso quedó en Entel residual, por ejemplo, como los juicios del Estado? Ni siquiera reclamó el ANSES el pago de ese dinero, que era dinero que por ley le correspondía al ANSES. Claro, estaba Cavallo, manejaba el ANSES y manejaba las empresas. Entonces no se va a hacer juicio a sí mismo. Pero es una estafa a los jubilados y al pueblo argentino todo, porque el aumento, se le dijo al pueblo que era el aumento al pulso telefónico para los jubilados. Ese era el fin, pero el dinero no fue para los jubilados. ¿Y el IVA, por ejemplo, otros impuestos? Hay el 11% del IVA, tiene el 5% de la coparticipación federal, todas las provincias resignaron, que es lo que está reclamando ahora de la SOTA, porque no le giran. Y todas las provincias tendrían la obligación de hacer lo mismo, porque ellos no cumplen con lo pactado oportunamente en aquel acuerdo de la coparticipación económica de impuestos. Tenemos el impuesto al cigarrillo, que fue creado expresamente para los fondos previsionales, el impuesto a los combustibles, que fue creado por ley y que se sigue pagando. Para los jubilados. Mire toda la masa de dinero que entra, que es para los jubilados, millones. Más allá de los aportes. ¿Y qué llegó a los jubilados? ¿Llegó al Fondo Previsional algo de esto? Mire, con todo lo que entra, ¿a usted le parece que no pueden pagar lo que le adeudan al jubilado? Porque acá se llena la boca, yo el otro día escuchaba a la presidenta y digo, pero esta señora, ¿dónde vive? Porque nosotros hemos pagado 83.000 millones de dólares en lo que va... Señora, pagó 83.000 millones de dólares y me dice que no tiene 28.000 millones de pesos para regularizarle la situación al jubilado. Y yo creo que la caridad bien entendida comienza por casa. Aquí hay personas, ciudadanos, hombres, mujeres, que se están muriendo de hambre con los míseros sueldos que usted le paga, y usted se llena la boca de que le pagamos, y muchas veces hemos pagado una deuda que fueron contraídas por gobiernos que no eran gobiernos legítimos, porque eran gobiernos de facto, y que se habían alzado en armas contra la democracia, y que endeudaron al Estado argentino sin ninguna jerarquía jurídica como para poder hacerlo. Sin embargo, se privilegia el pago de esa deuda, y a esta pobre gente, que realmente la deuda es real, porque siempre, como lo dijo usted hoy, el pato de la boda fue el pobre jubilado, para esta gente nunca hay plata, cuando el dinero se dilapida en un montón de pavadas, en regalarle notebook para los chicos. ¿Por qué no les regalan Constitución mejor? Para que los chicos aprendan sus derechos y sus obligaciones. ¿Por qué no les regalan manuales educativos que le permitan al chico educarse y prepararse para un futuro, y no, por ejemplo, darle sexo, alcohol, droga y todo lo que está recibiendo nuestra juventud? Servicio militar, por lo menos. Yo no sé si el servicio militar, porque podemos hacer un servicio mixto. Social, un servicio mixto, que tenga una obligación de brindarse a la sociedad, como en aquel momento en el servicio militar. Vos ibas a cumplir con una carga que tenías vos como ciudadano para con tu patria.
Y ahí la obligación tuya era defender a tu patria. Yo pregunto, ¿hoy quién defiende la patria? No, no está en manos. Acá se ha entregado un pedazo de soberanía con Malvinas. Declamaciones, pero Malvinas sigue en manos de los ingleses. Hacen grandes declaraciones y declamaciones, pero la fragata sigue en Ghana. Y así todo. Y estamos resignando pedazos de soberanía. Y hay que ver si les importa. Nadie. Hay que ver si les importa la soberanía. Creo que no está en los planes de ellos el tema soberano. No, yo creo que no, es un recitado. En las pequeñas soberanías que es los jubilados, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, decía Cristo. Pregunto, de la cantidad de juicios que hubo, ¿cuántos se pagaron? Es decir, hay juicios ganados, que creo que son muchísimos. Creo que son los 500.000, son 400.000. Bueno, el ANSES no lo paga. No lo paga porque el ANSES tiene la espada. Orden de Cristina. Porque el ANSES tiene la espada. Pero hay algo más grave. No solamente no paga, sino que el Poder Judicial dijo, bueno, esto es blanco. Cuando hubo mayoría en el Congreso, hablamos de tres poderes, judicial, legislativo, ejecutivo. Habiendo en el Congreso mayoría opositora, dijeron, la Corte dijo que es blanco, hace una ley para adaptar lo que la Corte había dado en razón a los jubilados. Y el Poder Ejecutivo, que por artículo 93 de la Constitución Nacional tiene la obligación de jurar ante el Congreso, de respetar y hacer respetar la Constitución, lo veta. Quiere decir que ahí hay otro golpe de Estado, porque hay dos poderes que dijeron que esto era blanco, y el Poder Ejecutivo anuló los dos poderes e impuso el criterio propio contra la Constitución Nacional, porque esto es una violatoria constitucional, no es una ley, es la Constitución Nacional la que se está violando. Por lo tanto, ese juramento que ella hace pasa a ser perjuro. Y si es perjuro, debería ser separada de su cargo, porque ella juró respetar y hacer respetar la Constitución, y en el caso de los jubilados no la respetó, porque el Congreso le dio a ella la herramienta para poner en orden constitucional la violación que había con respecto a los derechos de los jubilados, y sin embargo ella, por motus propio, anuló a través del veto esa ley e impuso su voluntad violando la Constitución. ¿No crees que con toda la presión que hay de sindicatos y todo, el 82% puede llegar a corta o a la larga va a tener que darse porque es un derecho que el jubilado tiene? Yo les quiero recordar a todos, porque a Evita la recitan muchos, pero se olvidan de sus enseñanzas. Evita decía, cuando un pueblo se decide a la lucha suele ser invencible. Y acá hay que decidirse a luchar. Los trabajadores van a ser afectados a futuro. Y nosotros somos afectados hoy. Entonces, todo lo que el trabajador, cuando despierte y comience a pelear por lo que es de él, lo van a tener que dar. Porque ¿qué pasa si hacemos una resistencia pasiva y decimos no queremos más descuento? Si a mí no me vas a pagar cuando yo me jubile, a mí no me toques un mango. Por ahí es lo que ellos quieren. Pero la realidad, sí. Fíjate vos, con todo esto que está pasando, ¿qué es lo que están obligando? Que a la persona que gana mucho acepte cobrar la mitad en negro. ¿Por qué? Porque la plata le queda en el bolsillo. Total, si sabe que cuando se jubile siempre se va a jubilar con poco. Entonces cada vez hay más gente que negocia con la patronal para cobrar en negro. Aparte de todos los planes y todas estas cuestiones que también están entrelazadas, que en cuanto... Hay algo que es ridículo. Le dan, por ejemplo, hay cosas que la gente no sabe tampoco y uno tiene que siempre estar diciéndoles y a veces no entienden. Acá se habla de la asignación universal por hijo y la pagamos los jubilados. Pero si usted entra en una página de internet del Banco Mundial, los 480 millones de dólares que da el Banco Mundial para esa asignación, ¿a dónde va a parar? Porque si los jubilados la pagamos, ¿por qué está ingresando
para la asignación universal por hijo un préstamo de 480 millones de dólares del Banco Mundial. Yo le invito a entrar a la página del Banco Mundial. Lo he visto, lo he investigado. Entra en Google, ponga Banco Mundial, asignación universal por hijo, y ahí le sale todo. Y sin embargo, no nos cargan a las cuentas de los jubilados, los pagamos los jubilados. Y también los intereses de la deuda externa, que son los jubilados los que lo pagan. O sea que es brutal En una palabra, tenemos acciones, tenemos bonos, somos ricos en inversiones, pero muertos de hambre en nuestras casas. Rubén, ¿cuál es el siguiente plan de lucha? ¿Qué es lo que planean hacer en estos? Bueno, en estos días va a venir Bocio a la Corte, citado por la Corte, ahí vamos a estar. Vamos a marcar presencia y vamos a seguir exigiendo explicaciones que se hacen con nuestro dinero. La idea es contar con el apoyo, si podemos, de los trabajadores a través de la CGT y de las 62 organizaciones. Y pedir, en caso de que no esté claro lo que Bocio explica, una intervención judicial al ANSES, que sea la justicia la que intervenga el ANSES y que nosotros podamos participar dentro de esa investigación, que se hagan los peritajes necesarios a través de peritos que puedan informar cuánto dinero ingresa, cuánto sale por pago de jubilaciones, cuánto se destina para otras cosas, y en función de eso, no permitir que el dinero se distraiga, porque estamos defendiendo nuestro presente, pero también el futuro de muchos hombres y mujeres que algún día van a tener que jubilarse y no queremos que les pase lo que nos está pasando a nosotros. ¿Cuántos jubilados hay en el directorio del ANSES? Mira, es fácil. ¿Cuántos hay? Yo quiero formar un club, agarro los 4 o 5 que son laderos míos, los pongo y ya armé el directorio. Esto es muy simple. Esto es muy simple, igual que me decían la otra vez que iban a haber elecciones. ¿Quién tiene los padrones del ANSES en todo el país? El ANSES mismo. Y al contrario, si hay elecciones, ellos van a decir que están legitimados porque lo eligieron ellos. Usted arma la lista. ¿Vos cómo hacés para armarle una lista y competir con una lista contra el ANSES que tiene todo? La guita, los padrones y todo. ¿Quién puede enfrentar eso? Entonces, al que se presta es un idiota o un idiota útil. Porque lo están utilizando, porque el hecho de hacer eso, ya ellos se sienten legitimados. Y después agarrate Catalina. No puede hablar nadie porque ellos están elegidos. ¿Cómo pasa con el 54%? El 54% no le da derecho a hacer las, digamos, desprolijidades, para llamarlo de alguna forma, que realizan. El 54% le da obligaciones más que derechos. Y es la obligación de respetar. Obligaciones porque tiene un 43 aparte, entre 46 nosotros, que le dice que no está de acuerdo. Entre nos, ese 54% de los que votaron. Sí. Hubo un 30 y pico por ciento que no votó. Entonces, si vos sumás lo otro más lo que no votaron, y tendrá el 25, 27%. El 54% es de los que votaron con un 30% menos de padrón que no fue a votar. ¿El padrón también lo hacen de acuerdo a lo que dice el ANSES? El padrón de jubilado, y me imagino que el padrón de jubilado va a ser. Ni siquiera hace falta hacer trampa ahí en ese caso. ¿Por qué? Y porque si ellos tienen todos los centros jubilados a los cuales le pagan a los cabezas de los centros para tenerlos quietitos y llevarlos a pasear, yo le digo paseadores de perros, porque los llevan a los jubilados a pasear y con eso los tienen quietos. Pero no le enseñan la verdadera situación que ellos están viviendo, o lo van y lo hacen hacer cola para recibir una cajita de comida. Y eso no es la dignidad que le garantiza la Constitución Nacional a la persona mayor. Habrá algunos que se conforman y dicen, sí, pero estos son los que más nos dieron. Y yo les digo, si son los que más te dieron, ¿cómo es posible que en el año 2003 el 20% de los jubilados estaba en la mínima y el 80% estaba por arriba de la mínima? Hoy el 80% está en la mínima. Si son los que más te dieron, no puede ser que hayan bajado todos. Los hayan aplastado tanto. Bueno, seguramente, como decía el general Perón, todavía esta gente no ha entendido ni ha percibido cuando el pueblo aplique el escarmiento, ¿no? Exacto. Y el día 8, el día 8, nosotros vamos a continuar en la plaza, más allá de que el 6 vamos a estar presentes cuando venga Bocio a la Corte. El día 8 nosotros
En lugar de marchar como hacíamos comúnmente con la radio abierta los jueves a la mañana, vamos a convocar a los jubilados a la Plaza Lavalle y desde allí nos vamos a encolumnar a marchar hacia Plaza Mayo con el cacerolazo. Rubén Giovannini, muchísimas gracias. Gracias por acompañar acá en Producción Nacional. Espero que te tengamos muy pronto porque es muy importante este diálogo. Porque hace a 6 millones de argentinos, 5 millones y pico de argentinos. Y hace a la esencia de lo que es los fondos más importantes del país, que son los que salvan las papas a toda la huevada que el gobierno crea y a todo lo serio que necesita la sociedad. Así que muchísimas gracias. Gracias a este canal que me ha invitado y que se llama Toda la Verdad Primero, ¿no? Porque es lo que más nos importa. Rubén, mil gracias. Bueno, y a ustedes les agradezco que nos hayan acompañado. Espero que haya sido por lo menos aclaratorio todo este tema previsional. Rubén Giovannini es la persona que más conoce el tema, es la más autorizada. Y bueno, les agradezco que nos hayan acompañado. Hoy 29 es el aniversario, el primer mes del aniversario de la muerte del almirante Carlos Bucer, que también murió en Cartuiberio y que lamentablemente, bueno, un hombre patriota que participó y que fue el que rindió a la Plaza Británica en Malvinas. Bueno, hoy se cumple un mes. Así que lo vamos a tener presente aquí en el canal. A todos ustedes muchas gracias y los esperamos el próximo lunes a la misma hora, 20 horas aquí en Producción Nacional. Por supuesto ahora deseándole que se recupere Carlos Alves. Los espero el lunes. Muchísimas gracias. Gracias, viejo. Tiene un nombre que es la Argentina, no olvide que es la Argentina. Y una cruz en el cielo que la ilumina, recuerden que la ilumina. Tierra de campo abierto, sol en la frente, no olvide el sol en la frente. Por ahí piensan distinto, su misma gente, son libres su misma gente. Mas si un gringo se atreve, todos presentes somos de sangre caliente. Soy un gaucho, señores, sangre de criollo, declaro que soy bien criollo.